Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro tema es la ciudadanía en Roma. Ok, este tema es un tema muy interesante ya que aquí vamos a ver pues clases sociales, el contexto histórico, eh, que ha sido bastante clave en la formación de los sistemas políticos y legales de muchas sociedades modernas, incluida pues la nuestra actualmente. La civilización romana comenzó hace 753, 53 años antes de Cristo, pero será en el año 509 antes de Cristo cuando se establezca la República Romana que durará hasta el 27, hasta el año 27 antes de Cristo. Cuando Roma se convierte en un imperio durante la República Romana, Roma pasó de ser una pequeña ciudad a un poder dominante en el Mediterráneo. En este periodo se instauró pues una nueva forma de organización política basada en la división de poderes entre pues tres instituciones, los magistrados, el senado y los comicios, que hablaremos más adelante. Eran asambleas bastante populares, pero más allá de estas instituciones, lo que pues nos interesa saber hoy es la ciudadanía romana. ¿Qué significaba o qué significa ser ciudadano romano? Ser ciudadano romano significaba mucho más que vivir en Roma. La ciudadanía era una condición privilegiada que otorgaba derechos legales, políticos y sociales a los hombres libres nacidos en Roma o en colonias. Entre estos derechos se incluían la libertad, el derecho a poseer propiedades, a participar en la política y recibir justicia. Los ciudadanos también podían formar parte del ejército romano y tenían el derecho de votar y ser elegidos para ocupar cargos públicos. Sin embargo, este derecho no estaba disponible para todos. En Roma, la ciudadanía no solo poseía a hombres libres, también tenía personas esclavizadas, las mujeres y los extranjeros que no podían ser ciudadanos y por lo tanto no tenían derechos políticos. Además, la ciudadanía podía ser comprada o concedida a quienes servían al ejército, aunque obtenerlo de esta manera era extremadamente costoso. Aquí hablamos de eh, clases sociales en Roma, que era muy importante para definir si eras o no eras un ciudadano. Había tres grandes grupos, los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran la clase alta, los aristócratas y grandes pues terratenientes. Tenían mucho poder político, mucho poder social y económico. Eran los que ocupaban cargos muy altos en el gobierno, como los cónsules, que eran los magistrados encargados de gobernar Roma. Solo ellos podían, pues, influir en la forma decisiva de las leyes y políticas de Estado. Los plebeyos, por otro lado, eran la clase baja. Estaban compuestos por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores. Al principio los plebeyos estaban muy limitados en sus derechos políticos, pero con el tiempo lograron una mayor igualdad civil y política con los patricios, incluso pudiendo participar en los comicios o asambleas populares, donde se decidían pues las leyes. Finalmente, aquí entran ya los esclavos, que no eran considerados ni siquiera personas, eran propiedad de otros y no tenían ningún derecho social, ningún derecho político. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra o descendientes de personas esclavizadas. Y muchos de ellos, ya, y muchos de ellos eran comprados o intercambiados por alguna otra cosa, porque los patricios, por así decirlo, eran los dueños de los esclavos. Así que como lo vemos, la ciudadanía en Roma no era algo que era muy fácil para todos, así como tal cual tú naces y ya eres ciudadano, no, dependía mucho de tu clase social y en muchos casos de tu estatus en Roma. La República Romana fue un sistema de gobierno.
La República Romana fue un sistema de gobierno muy, muy grande que a pesar de sus limitaciones influenció la forma, pues, en la que organizamos el poder en muchas democracias modernas actualmente. En Roma, el poder no estaba concentrado en una sola persona, sino que estaba distribuido en tres instituciones principales que les hablé al principio: los magistrados, el senado y los comicios, disculpen. Los magistrados eran los funcionarios encargados de ejecutar las leyes y gobernar Roma. Había cónsules que eran los magistrados más importantes y gobernaban junto con otro cónsul. El hecho de tener dos cónsules servía para poder equilibrar el poder y evitar que uno tuviera más control que otro. El Senado, en cambio, estaba compuesto principalmente por patricios y antiguos magistrados. Su función era asesorar a los cónsules para que tomen una buena decisión sobre la política, el manejo de las finanzas, el manejo del Estado y aprobar las leyes propuestas por los comicios. Aquí entran los comicios. Los comicios eran asambleas populares en las que los ciudadanos romanos votaban sobre las leyes y elegían a los magistrados. Esto era una forma de democracia directa, pero solo los ciudadanos libres podían votar. Al principio solo los patricios tenían acceso a los comicios, pero con el tiempo los plebeyos también lograron participar. Entonces, chicos, para finalizar, quiero que nosotros reflexionemos un poquito sobre la ciudadanía romana, que no solo otorgaba derechos importantes, sino que también excluía a una gran parte de la población: mujeres, esclavos, extranjeros, que no podían disfrutar de los mismos derechos que pues los hombres libres. La ciudadanía antes era un privilegio limitado para muy pocas personas y para las clases sociales que jugaban un papel muy importante. Tenemos a los ciudadanos y a los no ciudadanos. Ciudadanos como patricios, magistrados, senados, comicios. No ciudadanos como mujeres, extranjeros y esclavos. Recuerden que el día de hoy tenemos dos tareas. Asimismo, hasta las 12 de la noche hasta el domingo 17, que pueden ver. La primera tarea dice, a ver, esperemos que cargue un ratito. Ya, explica en 4 o 5 líneas cómo se originó la ciudadanía en Roma y cómo fue cambiando con el crecimiento del Imperio Romano. La tarea número 2 dice, haz una lista de 3 grupos que tenían diferentes niveles en la ciudadanía romana, como plebeyos, patricios, esclavos, y explica las diferencias que tenían entre sus derechos. Entonces, chicos, si necesitan ayuda, me pueden escribir, yo trataré de estar pendiente. He visto que muchos me escribieron, pero como han habido estos cortes, eh, es muy complicado, de verdad. Los cortes son, yo tengo cortes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y es de verdad casi imposible. Pero se hace lo que se puede y lo que se debe. Entonces, chicos, chao, chao, cuídense mucho.